8 de la mañana, 33 minutos. Estamos en vivo en la República Medios y anunciábamos más temprano en el inicio del programa que había tenido la generosidad de atendernos para charlar con él. Joaquín Venegas Lynch es el candidato de Entre Ríos a representarnos allí en una banca a nivel nacional. Gracias por este espacio, Joaquín, y bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás? Nani, buen día a toda tu audiencia, a vos, y muchísimas gracias por la invitación. Estamos en la ruta yendo para Rosario del Tala. Bien, bien. ¿Cómo venís encontrando en este recorrido? Imagino que a full la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo crees que estamos las y los entrerrianos y con qué te venís encontrando? Estamos recorriendo y visitando laburantes, pymes, gente del sector privado, también gente del sector público, y en general, por el lado del sector privado, lo que se pide es que se profundice una reforma laboral fundamental para poder generar más laburo, sobre todo las pymes, ¿no? Que impactan muy fuerte en lo que es el PBI nacional, y en Entre Ríos y en todas las provincias son tan importantes como motor de la economía. Y veo empresarios pymes que están ávidos por crecer y tomar más gente, pero lamentablemente con las leyes laborales y la presión fiscal que tiene cada uno de los empleados, es una traba fuertísima para ellos. Así que te diría profundizar esta reforma laboral que el presidente Milei ya presentó y vamos a debatir en el próximo Congreso, por supuesto si los entrerrianos nos acompañan con el voto. Una mayor desregulación, este trabajo que viene haciendo Federico Sturzenegger a nivel nacional, piden más desregulación aún, y por supuesto bajar los impuestos, y para bajar los impuestos tenés que bajar el gasto ineficiente estatal. Así que muy en línea con esos pedidos, que están absolutamente en línea con el plan del presidente Javier Milei, y que hoy están frenados todos estos puntos por el Congreso que tenemos hoy, que opera como piquete de esta transformación. ¿Por qué? Porque tenemos diputados y senadores hoy en el Congreso que la mayoría no votan a favor de los argentinos, sino que votan a favor de sus propios proyectos políticos. Joaquín, para explicarle a aquella parte de la población que está de alguna manera enojada con la política o que lleva muchos años de decaimiento en la posibilidad de confiar, de creer, y para que se entienda también el rol que tienen los senadores, los diputados en una banca en el Congreso y en representación de los entrerrianos y las entrerrianas. ¿Cuáles considerás que son aquellas discusiones que hoy Entre Ríos debe acompañar en las cámaras? Arranco por lo último. Vos sabés que el Poder Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Con lo cual la batalla de fondo para la que la transformación llegue a todos los entrerrianos y a todos los argentinos es elegir diputados y senadores que los representen, y no diputados y senadores que se representen ellos mismos. Entonces, eso por un lado, la importancia del voto del 26 de octubre es para realmente acelerar esta transformación que millones de argentinos y entrerrianos estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para poder ser una Argentina normal, una Argentina con reglas claras, con confianza, que eso lo que trae son mayores inversiones, mayor producción y mayor demanda de laburo. Mayor demanda de laburo significa que todos los salarios suben, como en cualquier país normal y desarrollado. Entonces, en eso está empeñado el presidente Javier Milei. Y bueno, y como te decía recién, tenemos este Congreso que está empeñado en frenar toda esta transformación, porque saben que si a Argentina le va bien, sus modelos de casta política que se sirven del Estado
se les termine. Ujú. Joaquín, soy colonense, estamos transmitiendo desde el departamento Colón y una de las grandes preocupaciones en estos tiempos tiene que ver con la planta de la refinería que se va a localizar en tierras uruguayas, pero que va a ocupar el agua del río Uruguay, entre otras cuestiones que aparejadas en detrimento del ambiente. ¿Cuál es la postura que tenés respecto de esto y qué considerás que debe seguir en términos diplomáticos bilaterales en negociaciones de aquí en adelante, sabiendo también que administrativamente ya va avanzado muchísimo lo de la localización de la planta de IF? Perdón, perdón, Ani, porque se te cortó la pregunta. Sí, No llegué a cuál es tu escucharlo. postura respecto de esta planta y cómo considerás que se debe dar un tratamiento bilateral de aquí en adelante, sabiendo además que va en detrimento del ambiente, del turismo, del sector productivo de nuestra zona? Perdón, te escucho medio cortado, pero entiendo que me estás preguntando de la planta Sí, sí, de la planta. frente a Colón. Sí, Ah, bien. Bueno, justamente me parece que ahí tiene que ver con estas conversaciones bilaterales para exponer cuáles son los problemas, por lo pronto, contaminación visual para el turismo, y eso para arrancar. Con lo cual, el planteo es siempre tender puentes y tener diálogo con nuestro país vecino para poder plantear los pros y contras bien claros y poder llegar a la mejor decisión posible, ¿no? Y sí. ahí me parece que, bueno, tiene que ver, por supuesto, Cancillería y el trabajo del Ejecutivo. Bien. Joaquín, quiero preguntarte por los 11 femicidios que van en octubre en nuestro país. Acá en Entre Ríos tenemos cifras de violencia terribles, tuvimos un femicidio hace 2 semanas, tenemos situaciones complejas y enfrente también hay no solamente un desfinanciamiento de las políticas de género, sino también una negación de que exista la violencia de género en nuestro país por parte del presidente. Quiero saber si tu postura también es esta, si vos considerás que no hay violencia de género y cómo se debe trabajar, también entendiendo que las leyes hoy, las reglamentaciones, las normativas son fundamentales para hacer prevención, lo mismo que la ley Micaela y un montón de otras cuestiones que hacen a la prevención en materia de violencia de género. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu postura? Bueno, primero hemos tenido un expresidente, Alberto Fernández, hoy procesado por pegarle a su mujer cuando se llenaba la boca, primero creando el Ministerio de la Mujer, gastando y malgastando miles de millones de dólares de los argentinos y no han logrado absolutamente nada porque los homicidios a las mujeres no solamente no bajaban, sino que crecían. Y hoy tenemos en Patricia Bullrich una ministra de Seguridad que lo que hace es quien las hace las paga, y somos todos iguales ante la ley, Ani, sea mujer, sea hombre, es un desastre y es lamentable poder tener cualquier tipo de homicidios. Entonces me parece que hay que trabajar, por supuesto, sobre la prevención y después el castigo, las penas realmente tienen que estar presos, y con condenas perpetuas aquellos que homicidian, perdón, aquellos que asesinan al prójimo, sea hombre o sea mujer. Mm, ok. Otra de las problemáticas que tenemos fuertemente en el departamento Colón tienen que ver con el déficit habitacional. Sabemos que en nuestro país el 64% de los argentinos y de las argentinas no tiene acceso a la vivienda. ¿Cómo generar y si consideras una discusión importante para dar desde tu banca el acceso a la tierra y a la vivienda para los y las entrerrianas? La única manera de tener acceso a una vivienda o a la tierra es respetando la propiedad privada, generando un crecimiento económico donde el laburante, la pyme, la empresa sea el motor, sea realmente el motor de la economía, sea el motor de la economía entrerriana y poder crecer como, bueno, a través de el trabajo, el esfuerzo, poder tener créditos, los créditos no bien las tasas de interés no bajan solas. ¿Cómo bajan? Con un país con confianza, con un país con seguridad económica, con inversión y producción. No hay otro camino, Ani. No Claro. hay manotazos de ahogado. El Estado
presente fue el que nos hundió, la mentira de los derechos sociales, donde ha sido una farsa solamente para expoliar al sector privado, destruirlo y que el Estado no nos devuelva nada. El Estado tiene que cumplir básicamente funciones limitadas. El, el- Justicia, seguridad y en el mundo las restricciones, educación y salud. mm, ¿Qué nos ha dado el peronismo kirchnerista en todo este tiempo? Nada de los cuatro. Te mataban por una alpargata, la justicia era adicta al poder, la educación estaba diezmada, destruida, y para qué decirte la salud. Entonces tenés un gobierno nacional con el presidente Milei que entiende que el Estado tiene que cumplir ciertos roles limitados y que los recursos lleguen a la fuerza de seguridad, a los docentes, a los médicos y tener una justicia independiente. Eso es lo que tenemos que tener y que el Estado se corra del sector privado y lo deje hacer lo que tiene que hacer, que es producir. Entonces, una Pienso, reforma laboral, sí. una mayor desregulación y una baja de impuestos. Eso es lo que tenemos que lograr de la Argentina para que crezca y florezca el motor de la economía entrerriana. Quiero pensar con vos esto en voz alta, sí, pero Sí. ¿qué se le dice? Por ejemplo, no tengo una respuesta, ¿no? Pero desde la comunicación me pregunto y muchísimas veces en esta línea que vos planteás del acceso a la vivienda, por ejemplo, o a la tierra, desde una cuestión del esfuerzo y que obviamente, bueno, quienes acceden a la tierra es una gran pregunta, ¿cuándo? Uno de cada tres argentinos está endeudado para pagar alimentos. Digo, si estoy endeudada o endeudada para pagar alimentos, ¿vos creés que es factible la posibilidad de acceder a una vivienda o dejar de vivir en condiciones que no siempre son iguales para todos? Digo, ¿cómo se generan condiciones de igualdad donde los que menos tienen puedan también acceder, digo, dignamente a una casa, dignamente a la salud, dignamente a la educación, a la universidad? Digo, los discapacitados, las discapacitadas hoy con un veto a la discapacidad que todavía no declara finalmente la emergencia en el sector o la pediatría, entendiendo la cantidad de entrerrianos y entrerrianas infancias van al Garrahan a ser diagnosticados o a desarrollar sus tratamientos porque acá no tienen las posibilidades. Digo, ¿cómo pensamos todo eso cuando realmente hoy, como están las cosas, no se generan condiciones de igualdad y eso lo sabemos? Entonces los que menos tenemos atravesamos otras situaciones. La foto que diste es justamente el efecto del peronismo kirchnerista, que ha devastado a la Argentina y ha dejado a los argentinos con un 57% de pobres, un 10% de indigentes. Esa es la Argentina peronista que se llenó la boca de derechos sociales y derechos para todo el mundo, cuando absolutamente lo usó solamente para arrancar recursos y comprarse sus yates en el Mediterráneo, campos en zona núcleo y casas en Punta del Este. Entonces, el presidente Javier Milei y el partido La Libertad Avanza, lo que estamos planteando y lo que nos desvela es cómo sacar a la gente de la pobreza. Y no hay magia, no hay recetas de la noche a la mañana. La única manera es respeto a la propiedad privada, un Estado que se corra y que tenga sus funciones y poder dinamizar la economía. ¿Cómo dinamizar la economía? Con confianza, con inversiones. No me he cansado de recorrer la provincia de Entre Ríos, los 17 departamentos, y emociona ver a las pymes queriendo generar más laburo, de todo tipo pymes, al campo, a las economías regionales, a los metalúrgicos, a los servicios, a las comerciantes. Ani, la única manera de salir de la pobreza es generando inversión y más producción. No hay atajos. Mm, Es eso. Vos sí. mirá cualquier país con libertad económica, con baja presión fiscal, o sea, menos impuestos, y en promedio, cualquier ciudadano gana 10 veces más en promedio, ¿eh? Gana 10 veces más que un ciudadano promedio de un país sin libertad económica y con un Estado gigantesco como teníamos con el peronismo kirchnerista. Mm. Yo, Ani, te digo a vos, sos periodista, tenés tu radio, te digo, Ani, andate a Australia, andate a Irlanda, andate a Estados Unidos,
vos vas a hacer el mismo laburo, exactamente lo mismo, y vas a ganar 10 veces más. Mm, ¿Pero por qué? ¿Porque los australianos, irlandeses y americanos son generosos? No, porque hay competitividad, hay competencia, hay mayor inversión, hay mayor producción y los salarios necesariamente son más altos, porque los empresarios están obligados, pero no por el Estado, porque el mercado hay tal riqueza que si vos no le pagás a un empleado lo que el mercado paga, se te va tu competencia. Y ahí el nivel, en esos países, el nivel más pobre, te estoy hablando de países como Estados Unidos que tienen el 4% de desempleo, ¿tá? Y el que está desempleado ahí es porque realmente no tiene muchas ganas de laburar, por eso también pasa, pero 4% estamos hablando. El pobre en Estados Unidos, el nivel más bajo, tiene su casa y tiene 2 autos. ¿Entendés que el progreso, la única manera es tener normas claras, respetar la propiedad privada y correrlo al Estado del medio del laburante? Esa es la única fórmula. ¿Para qué? Para poder tener mayores oportunidades. mm. Porque el tema, si querés, hablamos y da para un debate, pero Sí, el tema sí, de sí, sí. el tema de la desigualdad que vos decías recién, siempre vamos a ser, Ani, desiguales. Mm. ¿Por qué? Porque vos sos una periodista y podés ser mucho más competente que otro periodista en Colón, entonces los auspiciantes te siguen a vos. Entonces, el Estado igualitario lo que dice es, no, Ani, vos no podés sobresalir frente a otro periodista y te tengo que pasar la guillotina con impuestos y arrancarte a vos para darle al periodista menos eficiente. Mm. Ese es el socialismo, ese es el estatismo populista, donde cómo termina el cuento como Venezuela, donde todos son iguales, iguales de pobres, tienen 95% de pobres. ¿Y quiénes son los desiguales? Los políticos, los jerarcas que se enquistaron en el Estado y ellos son los que tienen toda la fortuna del país. La última, Joaquín, y también tiene que ver con Colón, con el departamento Colón tenemos en nuestras localidades el mayor índice de suicidios de la provincia de Entre Ríos y nos Sí. duele muchísimo esto. La Y salud mental, la la salud salud mental. mental, la salud Sí. mental. Ayer hablaba con el pediatra de mi nena y me decía, Ani, a mí hay algo que me duele y es que, por ejemplo, un diputado cobre desarraigo. Yo creo que tiene que cobrar desarraigo la mamá que tiene que laburar doble jornada y tiene que dejar a su bebé de 45 días porque no hay posibilidad de cuidar a ese bebé, ¿no? Dice, y ahí estamos en una discusión lejísima, un debate importantísimo, pero que tiene que ver con la rotura de la familia, tiene que ver con la rotura de la sociedad, tiene que ver con, bueno, cómo criamos, cómo construimos ciudadanos y ciudadanas protegidos, amados, frente a estas cuestiones que hablábamos recién, que hacen a la supervivencia, ¿no? Que hacen al sostenimiento del hogar. Yo soy mamá soltera y te digo esto, a mis hijos, a mis 2 hijos a los 45 días volvieron al jardín y yo no tuve desarraigo, ¿no? Digo, me gano los días así. Pero digo, tiene que ver con, bueno, cómo sostenemos la salud mental de una población que está rota y de pibes y de pibas, porque la mayoría son jóvenes y son varones que no encuentran una respuesta y que terminan quitándose la vida y tomando esta decisión. ¿Crees que tiene que haber una política pública que acompañe la salud mental, que reconstruya esos vínculos y esos lazos sociales, familiares, educativos, como bien vos decías, de valores que hoy están rotos? Bueno, tocaste varios puntos, pero si querés nos concentramos en la salud mental. Ahí la Iglesia Bautista hace muchísimo por esto y tiene gente muy capaz llegando a distintos departamentos de la provincia para dar capacitación, sobre todo para la prevención de todo lo que es salud mental, porque como dijiste, tenemos el doble, en promedio el doble de índices de homicidios, perdón, de suicidios por este tema. Así que sí, es un tema súper sensible, súper importante. Yo creo que tiene que estar definitivamente en agenda, por un lado. Después, por otro lado, un tema menor, pero te escucho hablar de todos y todas, de los pibes y las pibas. Yo solamente digo que es un tema gramatical, ¿no? Pero el género masculino tiene valor genérico, Ani, con lo cual decir todos, ya está, decir todos y todas es redundante, decir pibes y pibas es redundante, pero bueno, es un tema que yo creo que ha venido esto
atado al tema de Pero la ideología de género y parece no, que si no mirá, te decís voy a decir todas, algo, es te voy a como que no decir estás algo. hablando de las No, mujeres. pará, te voy a decir algo. Yo creo que lo que Dale, no se nombra no existe y me parece, y esto te lo dejo como sugerencia, tomalo como una dale, comunicadora. Lo que no se nombra dale. no existe y a mí me parece que si vos nombrás a las mujeres y nombrás el género y nombrás las desigualdades que estructuralmente sostenemos las mujeres, porque además sostenemos el 16,8% del PBI de la Argentina, vas a ganar más seguidoras. Yo creo que, vos sabés que, bueno, soy, por supuesto, te digo, somos todos iguales ante la ley. A ver, por un lado el tema gramatical, esto es de la Real Academia Española, es del lenguaje. O Pero sea, no, claro. el género masculino no es por masculino del hombre, sino que tiene un valor genérico. Al decir todos, acá estamos todos reunidos, definitivamente incluís a la mujer y al varón. ¿Y qué te Ahora, parece si yo, decimos yo, todas reunidas? Por ejemplo, acá estamos todas reunidas. ¿Vos te sentís parte si yo digo eso cuando inicio un diálogo con vos? pero que irías en contra del lenguaje español Y y lo lo que que define la Real Academia Española. Ahora, si querés decir, por eso como dicen, digamos todos, a mí me parece toda a te mí me parece una cuento. ridícula. A ver, va No, en contra pará, del pará. lenguaje. Escuchá, vos sabés Sí, que en la Feria del Libro, allá por creo que fue en el 2016, estaba Mauricio Macri como presidente en la Feria del Libro a nivel nacional. Teresa sí. Andrueto, que es una lingüista y es una periodista muy importante, ella decía, vamos a creer, abrió la Feria del Libro, estaba Mauricio Macri ahí, estaban muchos funcionarios, yo estaba cubriendo ese evento y ella decía, ¿en serio vamos a creer que el lenguaje puede sostenerse? ¿Que tiene estructuras de sostenimiento que van más allá de la propia lengua o lo que debe o merece ser nombrado? Y tal vez es una discusión filosófica, pero a mí me parece importante también que hasta este momento hubo una ola de mujeres y hubo una ola de movimientos que al menos pusieron en discusión que había mujeres que habían sido invisibilizadas en sus tareas, que al menos habían sido invisibilizadas en sus obras, y que estaba bueno al menos que se discuta de todos o todas, pibas o pibes, ¿entendés? Y de alguna manera, Sí. bueno, se pone en agenda y ya con eso es suficiente. Después cada uno lo va a nombrar como quiere, pero al menos está en agenda este hecho, ¿no? Y si las mujeres realmente sostienen el 16,8 del PBI de un país con tareas de cuidado que no son reconocidas, yo creo que ya hablarlo con vos es un montón. Y que además estoy de alguna manera charlando con el candidato de la Libertad Avanza de temas que los movimientos de mujeres vienen tratando de que la política sostenga o al menos mire y al menos diga, che, bueno, vamos a atender esto. Si hay una mamá que a los 45 días tiene que hacer doble jornada y tiene que dejar a los pibes, a las pibas en la guardería, bueno, discutámoslo, discutamos licencia por maternidad y que también sea para los padres, porque los padres tienen derecho a Sí. criar. Entonces digo, son discusiones que al menos están en la agenda y que vos del otro lado la estás escuchando y a mí me parece súper nutritivo que podamos tener un ida y vuelta, un feedback importante con agendas que tal vez vos no las tenías consideradas y que yo te las estoy poniendo a consideración. Yo creo que no podemos ir en contra del lenguaje y creo que sí tenemos que ir a favor de la igualdad ante la ley. Creo en el talento complementario, extraordinario que tienen las mujeres con nosotros los hombres y lo que aportamos, tanto los hombres como las mujeres combinados, es fenomenal. Y yo creo en el talento. Para mí, yo vengo del sector privado, eh, tengo una pyme agro, eh, y cuando busco talento, en mi empresa trabajan hombres y mujeres, y yo lo que busco es talento, no me fijo qué género tiene, si es hombre o si es mujer, me fijo en el talento, y gracias a las mujeres en nuestra empresa aportan enorme valor que estoy seguro que no lo podría aportar. Bueno, de hecho, cuando presentan los CVs y vemos, yo miro talento, Mm. no miro si usa Rus o no usa Rus. Y creo que me parece que hay una complementariedad tan espectacular entre el hombre y la mujer por el enfoque de un montón de temas que nosotros somos los hombres muy brutos en un montón de cosas y las mujeres nos aportan lucidez y luz. No, en serio te digo, y al mismo tiempo hay laburos, qué sé yo. A ver, déjame pensar en algo, no Nosotras sé. somos Si, multitasking, si, ustedes no si vos pueden. tenés que. No, pero. Claro, pero pará. No. Pero por eso no voy ni para un lado ni para el otro. Yo te digo, Ani, Pero necesito gente.
necesito gente en el galpón para Sí, cargar bolsas, no voy a llamar a una mujer, porque no tiene la fuerza bruta que normalmente tiene un hombre, ¿entendés? Entonces, ok. hay tareas, Estoy de hay acuerdo, ¿eh? Estoy tareas, totalmente de acuerdo. bueno, por eso, entonces a mí, por eso digo, el otro día lo hablaba con un movimiento de mujeres, digamos, me encanta que se agrupen y si se identifican en algo o en algún punto para, nada, para juntarse, pero digo, el talento es propio de la mujer, el talento es propio del hombre. Entonces, muchas veces a mí lo que me lleva es a esta cosa de división, ¿viste? El No, pero hombre, lo que yo te, claro, sí, lo que yo te trataba de decir, por ejemplo, es que esa trabajadora que vos reconoces en su talento, que reconoces en sus virtudes y en su capacidad de trabajo en tu empresa, sí, probablemente cuando sí, llegue a la casa tenga el doble de tareas que las que tiene un varón. Y si es sí, mamá, tiene que hacerse cargo de todas las actividades de esos hijos o de esas hijas, ¿viste? Y además tiene que ser mm, buena trabajadora, tiene que demostrar su talento, tiene que estar formada, tiene todo lo que se le sí. exige a una mujer en términos políticos, sociales, culturales, a un chabón no se le Ahí, exige. A un chabón no se le permití. exige. Sí, Y no solo eso, sino que, viste, vos ves en las reuniones y hay más mamás que papás. Vos ves en los pediatras y hay más mamás que papás. Vos ves en los supermercados y hay más mamás que papás. Digo, son yo tareas de no sé, cuidado yo a no. las personas Sí, con discapacidad, a los adultos mayores. En general, esas redes las sostienen las mujeres. Entonces, lo que yo digo es, esas condiciones generan que muchas veces vos mujer, tengas que elegir, y te lo digo porque a mí me pasa, ¿eh? Yo soy mamá sí, soltera y te decía, bueno, yo a veces tengo que elegir, che, voy a frenar el posgrado porque Fausto tiene todas estas actividades y esta semana no puedo estudiar. Y eso a mí me sí. genera un detrimento de mi laburo, de mis capacidades. Digo, esto le pasa a todas las mujeres. Esto es porque las mujeres sostenemos casi el 17% del PBI en tareas de cuidado que no son reconocidas. ¿Sí? Entonces digo, a mí me parece que la política en eso estaría muy bien que genere condiciones de igualdad para que en el desarrollo de competitividad estemos en condiciones de igualdad. Mm, Yo creo, a mí me está describiendo Ani, de vuelta, porque es un tema largo y con el, no, no, y con el, a ver, estoy casado, somos padres de 5 hijos maravillosos que criamos en La Paz, nos mudamos hace 15 años a La Paz, Entre Ríos, nuestros hijos son paceños y tengo una mujer que laburó toda su vida hasta que en un momento dijo, no hay proyecto que me llene más que ser madre. Y se dedicó a los chicos. Y no tiene ningún pendiente, decir, no, no me, viste, la sociedad, la cultura no me deja. A ver, de vuelta, es muy particular y depende de cada mujer, de cada hombre, igual que hay varones que dicen, mirá, la que sostiene el hogar es mi mujer. Entonces yo tengo que ocupar el lugar, digamos, de padre presente en la casa. Me parece que esa discusión de el padre laburando 24 horas y la madre en la casa, me parece que ya eso No, pero que la pasó. Me mamá en la parece, casa está laburando y lo que yo digo es sí, que esa posibilidad que tiene tu compañera no la tenemos la mayoría de las mujeres en nuestro país, porque la mayoría de las mujeres en nuestro país no podemos elegir por quedarnos en casa, criar los gurises, las gurisas obvio. o en Por salir eso a digo, trabajar. Tenemos que hacer todo, sí, ¿entendés? Tenemos que hacer todo. Esas son cuestiones más de privilegio y de personas que pueden y que está buenísimo porque no hay mejor para un hijo que esas condiciones, para una hija, sí. pero no es la realidad de todos y de todas. Hoy la No, realidad no, nos compromete sí. a tener, a mí me encantaría estar más tiempo con mis hijos y sin embargo no puedo. No puedo porque las Pero Ani, condiciones económicas no están totalmente. dadas. Sí, a ver, de vuelta, en una Argentina, cuando vos mirás en los países que les va bien, pues saquemos la foto de la realidad heredada por el peronismo kirchnerista que nos fue a la mitad de la población pobre. O sea, Sí, estamos sí. hablando de en términos generales, términos totalmente generales, donde cada uno tiene su situación. Y digo esto, la discusión que la madre tiene que quedarse en la casa y el padre tiene que ir a laburar, eso está totalmente Ya lo saldado. No, no, saltamos, ya lo ya, saltamos, ya recontra. nos saldamos. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? La mayor parte de las familias, los dos laburan. Sí. El decrecimiento en la natalidad a nivel mundial creo que tiene que ver un poco con esto. Es decir, los dos laburan, los dos se quieren desarrollar y después dicen, che, no tengo ganas de tener hijos. O si tenemos un hijo, tenemos uno solo. Entonces nos distribuimos las tareas entre los dos.
Eh, Ahora, te digo todo esto, por eso depende de cada caso en particular, y siempre digo, tengo una admiración por las mujeres, pero fenomenal, porque estoy convencido que el laburo que hacen las mujeres en la casa, sumado a que tienen que salir a laburar, no sé si estamos capacitados los hombres de poder hacerlo. No lo No, sé, desde no digo ya que que no, 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 no digo no, que no. no, no digo que no, no, pero te lo digo en serio. Ya el hecho natural Es que para de mí tener no. que, de tener que parir un hijo, ya eso te digo, si a nosotros los hombres nos llegan a dar esa responsabilidad en algún momento, quiero que la población mundial se quede sin hijos, porque te digo la verdad, tengo una enorme admiración. Pero así como te digo esto sobre las mujeres y su capacidad, también, por supuesto que creo en la capacidad del hombre, por eso el talento no tiene género. Lo que sí tenemos que buscar es una sociedad que seamos todos iguales ante la ley, que no se meta el Estado a tener que decir qué tiene que hacer uno y qué tiene que hacer otro, que los hombres y las mujeres no nos dividamos. Creo que cada uno en su casa sabe perfectamente bien qué es lo que puede hacer mejor y es muy privado, es muy personal cómo criar a los chicos, si Re. querés tener chicos o no, cómo querés tu proyecto familiar. Y cuando ya empezamos, por eso para mí ha hecho mucho daño la ideología de género, el feminismo radical, no el feminismo liberal, que si vos, estoy seguro que has leído sobre historia del feminismo, las primeras feministas eran liberales, porque estaban peleando por qué, no por tener privilegios como mujeres, para ser iguales ante la ley, para poder acceder a la educación, para poder acceder al voto. Bueno, todo eso es una fuerza, la verdad, emocionante de un feminismo liberal, pero cuando nos pasamos al otro lado y resulta que la mujer tiene que tener privilegios, o el hombre, imagínate que nosotros los hombres empecemos a decir, che, tenemos que tener privilegios porque nosotros somos los que vamos a la guerra, nosotros somos los que ponemos el cuerpo cuando hay conflictos o cargamos las bolsas en los galpones, o che, tenemos que tener privilegios porque hay más presos varones que mujeres, ¿viste? O, che, los modelos digo de moda, las modelos Pero, mujeres pero Joaquín, sí, ganan 100 veces más que un modelo masculino. por ejemplo, Imagínate al varón diciendo, che, igualdad, necesito ganar más. No, flaco, la belleza de la naturaleza, no hay ser más bello que una mujer. el, Entonces, el mercado te termina pagando la belleza de la mujer y no del hombre. el Entonces, tema, me parece que solo... sí es re Sí, profundo, no, pero yo digo, en un país donde en lo que va de octubre murieron en manos de un hombre por una cuestión de género, 11 mujeres. De hecho, tuvimos un caso en Entre Ríos con sí. un sujeto, Lourta, que terminó acá y terminó matando un remisero. Digo, esas Una 11 mujeres, locura. esas 11 Ese mujeres que tipo, Ani, murieron por condición de género, porque un hombre creyó que podía matarlas, porque un hombre creyó pero que Ani, podía por supuesto. descuartizarlas, porque un hombre creyó y además se sintió avalado por una sociedad patriarcal para poder hacerlo. Entonces, eso me parece no es ideología de género. No murieron 11 hombres en manos de una mujer por una cuestión de dominio de género, ¿entendés? Ahí me parece que hay una cuestión que además está caratulada por la ley, el femicidio, como un hecho. Entonces digo, contra eso no se puede ir, ¿o no? Eh, no, yo creo que lo que tenemos que trabajar, como está trabajando el presidente Milei y Patricia Bullrich ahora, es tener un castigo durísimo, el peor de los castigos para un hombre que asesina, para un hombre que viola. El tema de violaciones que me parece, vamos a entrar en un tema ahí también muy fuerte, porque yo creo que tiene que tener la peor pena que se le puede dar a un hombre. Y tenés el zafaronismo defendido por el peronismo kirchnerista, defendido por ahora la ex presidente condenada y presa, donde el victimario era la víctima. Cuando se estaba tratando en el Congreso, ir en contra de la trata de personas, ir en contra del narcotráfico, endurecer las penas contra todos estos miserables, pues no tienen, no quiero usar ningún epíteto ni una mala palabra, pero a estos tipos se merecen lo peor de la condena. Y son
estos tipos que se llenan la boca, los Alberto Fernández, las Cristina Kirchner, que se llenan la boca con todo esto de la ideología de género, con el feminismo radical y con el Ministerio de la Mujer, y les importa un bledo. Imagínate, el presidente le pegaba a su mujer. Es un canalla y merece lo peor de la condena. Entonces nosotros estamos empujando las penas, la condena, el castigo, entendiendo que el que las hace las paga y tener las peores penas para los peores estos homicidas y violadores, y tenés del otro lado a la izquierda y al peronismo kirchnerista que resulta que no. Ahora, yo no escuché, te digo la verdad, decir nada, porque son así, ¿viste? La izquierda son así y estos peronistas kirchneristas son así. Cuando le dan el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, a Corina Machado, ¿no? La venezolana que tiene un coraje fenomenal. Mirá la fenomenal mujer que tienen ahí peleando contra la dictadura de Maduro, y tenés a los peronistas kirchneristas, a Cristina Kirchner que le da la condecoración de San Martín a Maduro, a un narcoterrorista, y a Corina Machado sola, con el coraje que tiene peleando esa dictadura. ¿Y dónde están todos estos tipos, todos los movimientos feministas radicales aplaudiéndola? No están, porque en el fondo son movimientos violentos, son movimientos totalitarios. Les importa al final nada, ni la mujer, ni el varón, ni nada. Les importa llegar al poder, y si sos una mujer que pelea por la libertad, créeme que te van a pisar la cabeza. Mm. Entonces, creo que me copa, me parece que hay mucho más de filosofía, lo seguimos debatiendo Sí. cuando te parezca, pero está bueno, pero que quede claro.